Tienes que marcar el lápiz, carajo. Cuidado que el dólar sigue subiendo. Para... ¿3 soles la rellenita? Hola, Yeltsin. ¿Qué? No me Demuéstralo pues. Re0 a Yamatsu dulce asesina. Final, beneficio mutuo no fue exactamente así, Elsa no ganaba nada más que batallas increíbles, asesinatos y nuevas vistas de bellas entrañas, pero, a comparación de un simple contrato. Estaba a su lado por algo más, caminaba junto a él porque, después de todo, un cegador brillo ingresaba por la ventana, iluminando la habitación. Ella cubría su cuerpo desnudo con una camisa blanca, el tamaño para su pecho no era suficiente pues hasta cierto punto la asfixiaba, pero, el objetivo de usarla no era ese. Después de todo, solo 2 botones estaban en su lugar, y esos eran los que cubrían su vientre. Admiraba el bello amanecer, frente a sus ojos, y entre sus manos, un cuerpo masculino cubierto por las sábanas se encontraba recostado en sus muslos desnudos. Siendo su cabello negro acariciado por sus dedos tan lentamente que su cabello terminaba en su lugar poco después. Lo único que gano estando contigo, es enamorarme aún más de ti, inclino su cuerpo hacia su rostro, y beso su mejilla. Fue cuidadosa, dejando caer suavemente su cabeza y colocando una almohada bajo ella. Y antes de salir la habitación, vio por última vez, su rostro sereno y sin preocupaciones. Cargaba en sus brazos a su pequeña, era ya muy tarde, y luego de que cayera dormida su rostro lleno de paz terminó por hacerla dormir también. Debido a esto, es posible que Spica no cenara esa noche, si no se despertaba antes. Evitaba hacer ruido, no se lo perdonaría si llegara a despertarla por su culpa. Al deslizar la puerta de su habitación, un futón listo esperaba a su pequeño cuerpo. Con mucho cuidado, la cubrió y arropó antes de retirarse de su habitación, no sin antes darle un beso en la frente y deseándole buenas noches. Por su parte, se retiró de la habitación y se dirigió hasta la suya. Una espaciosa cama, donde sobraba un espacio excepcional. Luego de casi 6 meses en este lugar, esta cama ya era completamente suya. Solo bastaba con recostarse en el medio y sostener una de las almohadas en sus brazos. Naturalmente esta almohada se llegaba a caerse de la cama o terminar en sus brazos hasta el amanecer. Luego de un ligero bostezo, cayó rápidamente en un profundo sueño. Recordando el pasado. Su pasado. El fuego engulle la capital, Subaru jadea de dolor mientras mira al cielo. El dolor le punza, su mente lo lleva a un lugar sobrio y borroso. Todo lo que ha pasado, la razón que lo ha traído hasta aquí, se siente tan vivido. En sus brazos, Subaru sostiene a una Meile que yace inmóvil. Sus ojos, ahora carentes de vida, miran hacia algún punto, ausentes de este mundo. Su actitud descarada, su inapropiada pero dulce voz, las rabietas que hacía cuando la trataban como una niña, eso era algo que Subaru no volvería a ver. Después de todo, este ha sido el punto al que volvió tras el regreso de la muerte. El punto de control del regreso de la muerte había cambiado. Él jamás había ido tan adelante en sus previas muertes, pero tras este cambio, el cadáver de Meile yace en sus brazos, ella ya no tiene salvación. La historia continúa abajo consciente de que solo se está consolando por la muerte de Meile, él cierra suavemente sus ojos. No tiene derecho a orar por la felicidad de esta muerte. Sus manos también están manchadas de sangre, al igual que las de Meile. Ella cometió muchos errores y era de esperar que sus muertes no serían pacíficas. Apilando pecado tras pecado, las cadenas que condenan al grupo de Subaru nunca se romperán. Aún así, un encuentro con la muerte no es razón para rendirse. ¿Acaso no llegó hasta aquí muriendo múltiples veces? 1000, 10.000 veces, él ya había menospreciado y desechado su vida, codicioso por conseguir su deseo, y aquí está. Él ya se había encontrado al borde de la agonía de la muerte muchas veces. Pero cada vez, una mecha se encendía en su corazón. Ese primer infierno que tocaron los dedos de Subaru, fueron lo que lo llevaron hasta aquí. Él está a un solo paso de conseguir su anhelado deseo. Él creó víctimas, sacrificios, todo para llegar aquí. Aún así, no vayas más lejos, una voz desciende, viciosa, desde lo alto. El fuego engulle a la capital, esa no es una afirmación figurativa. El rostro que observa desde la colina, parece estar lleno de una furia inmensa, la cual es deslumbrante.
Reinar, Van, Astrea, parece que no necesito presentarme. No hay mucho que decir de cualquier forma. Los ojos azules de Reinar perforaban a un Subaru arrodillado. Su mirada era muy diferente de la cual recordaba Subaru, estaban llenos de emociones. Esa mirada que había permanecido tranquila frente a un carnicero, hacia Subaru, reflejaba una emoción sumamente intensa, era una mirada de odio. Así que si eres capaz de sentir odio por las personas, santo de la espada. Yo también estoy sorprendido. No creí que esos sentimientos se albergaran en mí. Así que has encontrado a tu nuevo tú. Felicitaciones, felicidades por tu nacimiento, Reinhardt. Desafortunadamente hoy no es el día de mi nacimiento. Pero se convertirá en el día de tu muerte. Subaru podrá decir los insultos que quiera, pero alguien como Reinhardt no será afectado. Saber que ha sido golpeado con una sentencia de muerte por alguien del calibre de Reinhardt, hace que una sonrisa surja en el rostro de Subaru. Destruyó ese rostro imperturbable y sacó las emociones enterradas allí. Subaru sabe que ya todo es inútil, así que solo puede jactarse de esa victoria. No me hagas reír, Reinhardt. Santo de la espada. Espadachín del reino. Tú eres un caballero que protege al reino de Lugunica, ¿cierto? ¿Acaso protegiste al reino? ¿Qué me dices acerca de eso? Gritaba Subaru, abriendo sus brazos y escupiendo. Los dos se encontraban frente a frente en las puertas del palacio. Todo lo que era visible en la capital, estaba siendo engullido por las llamas, y no solo la capital. El infierno arrasaba por todo el territorio del reino de Lugunica. No importaba lo fuerte que fuera Reinhardt, lo grandioso que fuese como caballero, ¿qué podría hacer por su cuenta? Él ya no puede hacer nada. Fue lo que concluyó Subaru. Este es un regalo para ti. Una trampa que puse para matarte. ¿Para matarme? ¿Sabes cuántas veces he intentado matarte? ¿Cuántas veces te he enfrentado? ¿Cuántas cientos, miles de veces me he enfrentado a ti? Los extraños parloteos de Subaru solo confundían a Reinhardt. Él no podría entenderlo. Nadie, excepto Subaru, lo entendería. Subaru ya había pasado por cada forma concebible de prueba y error para matar a Reinhardt. Estudió a Reinhardt Van Astrea, lo investigó exhaustivamente, probó cada idea que tuvo, se llenó de planes, buscó cada pista que pudiera imaginar que le ayudara a matar a Reinhardt. Pero no importaba los métodos que utilizara, Reinhardt lo superaba. Como si un Natsuki Subaru, de mente débil, así como su presencia, no le afectarían en nada. Subaru sacrificó a Elsa, sacrificó a Melee, sacrificó a Blue, sacrificó a aquel sujeto que pudo haber sido su amigo, sacrificó a ese payaso que se proclamaba su socio, sacrificó al culto, sacrificó a los arzobispos, cometió crímenes e injusticias inconcebibles, y aún así no logró matar a Reinhardt. Así que, al no tener forma de vencer a Reinhardt, Subaru lo decidió. Estoy matándote como caballero. Manchando tu nombre, pisándolo, escupiéndolo. Todo esto, ¿solo por eso? Solo por eso. Sí, lo hice. Solo por eso. Solo por eso utilicé las vidas de todos, para arrastrarte hasta el suelo. Subaru puso el cuerpo de Melee en el suelo. Mostrando su dedo a Reinhardt, quien no podía ocultar su molestia. Se sentía tan bien. Tú eres un héroe, Reinhardt. Me es imposible matarte. Pero puedo matar a un héroe. Así es como te mataré. Subaru se jacta, con su desquiciada voz, hacia el silencioso Reinhardt. Trabajó muy duro, trazó muchos planes, mató a mucha gente, derramó mucha sangre y finalmente, con Melee habiéndole protegido y permitiéndole sobrevivir, finalmente, Subaru ha podido enfrentar a Reinhardt de esta forma. Finalmente, tras apilar muchos sacrificios, Subaru se encontraba en el mismo escenario que Reinhardt. ¿Por qué? La caliente brisa impulsa algo dentro de Subaru. Su voz se escucha frágil cuando habla. ¿Por qué eres tan fuerte? ¿Por qué eres tan fuerte, que tuve que dejarles morir para enfrentarte? Con una voz temblorosa, comienza a sollozar. Esto hace que el rostro de Reinhardt endurezca. Él no tiene ni la más remota idea de lo que Subaru está pensando. Pero eso es obvio, ni siquiera Subaru lo sabe en ese momento. Él no sabe por qué está llorando. ¿Cuándo fue la última vez que derramó lágrimas? Tal vez ese día, cuando llegó por primera vez a este mundo, fue la última. Desearía haber sido como tú. Honestamente, desearía haber sido como tú, ser lo suficientemente fuerte para salvar a todos. Pienso que eres envidiable. Creo que eres despreciable.
Con esas lágrimas salían los verdaderos sentimientos de Subaru. De vuelta en su primer bucle, Subaru fue testigo de un hombre que lo liberó del interminable círculo de muerte. En ese entonces, Subaru estaba celoso de Reinhardt. Destripado tantas veces, sufrido tantas muertes, aún así, era incapaz de cambiar algo. El corazón de Subaru se desmoronaba lentamente, su piel era desgarrada, pero luego por coincidencia, como si pateara una pequeña piedra en el camino, él pudo cambiar ese destino. Subaru aspiraba a tener esa fuerza, lo envidiaba, lo rebajaba, lo odiaba. ¿Quería ser tú, Reinhardt? No lo entiendo. Reinhardt descartó la honestidad de Subaru como cosa sin valor alguno. Tú estás en lo correcto. Reinhardt, tú eres un héroe, siempre estás en lo correcto. ¿Dónde ocurrió el error? ¿En qué punto Natsuki Subaru se equivocó? No lo sabe. Aunque en realidad, lo hace. Pero nadie sería capaz de entenderlo. ¿Cuál es el porqué? ¿Cuál es exactamente por qué? Natsuki Subaru ha sido, desde hace mucho tiempo, un demente con el cual no se puede simpatizar. Reinhardt estrecha sus ojos y se agacha. No está buscando una espada. Lo que significa que ni siquiera él piensa que un arma es necesaria para derrotar a Subaru. Tiene razón, tiene toda la razón. Un golpe suyo desintegraría por completo el débil cuerpo de Subaru. Así que, por lo menos, al menos, ¿no crees que es muy pronto para rendirse? Tú. Era fácil saber qué pasaría, al igual que antes, su débil cuerpo terminaría destrozado. Perder nuevamente contra un héroe que hubiera deseado ser, era inevitable. Su larga trenza se movía de un lado a otro, buscando entre todo este infierno. Subaru. Melee. ¿Dónde? Buscaba entre los edificios que se incineraban hasta llegar a simples cenizas. Pero, unos pasos llamaron su atención, el metal de unas grebas de hierro. Multiplicado por 7, había captado la atención de un pequeño grupo. Alto ahí. Separados en 3 filas, protegiendo a uno quien se posicionaba detrás de los otros 6. Es la asesina de entrañas. Tras ella. Elsa de un salto, los atravesó. Lo lamento, pero, ahora no tengo tiempo para verlos jugar a... Frente al líder de escuadrón, una pierna golpeó su rostro y lanzó hacia un edificio en llamas. Derritiendo su armadura y quemando su piel. Sus gritos de agonía se desvanecían conforme Elsa avanzaba entre la plaza de la capital en llamas. Pero entre todo el caos, los caballeros no se centraban a rescatar a su gente. Solo buscaban honores tras la muerte de una asesina tan letal, pero ¿de qué servía arriesgar la vida por honores que no disfrutarías muerto? Todos los caballeros que fueron tras ella terminaron muertos, aunque ella tampoco salió ilesa, con ligeras laceraciones se acercaba a su destino. Sabía cuál era el plan, dónde encontrarse con su hermana y su empleador. En el instante en que Reinhardt comenzaba su ataque, una silueta apareció a su lado. Un ruido discordante hace que Reinhardt detenga el ataque de esta silueta con sus manos, de una delgada y afilada cuchilla. Es estúpido. ¿Cómo puede él detener el ataque de un cuchillo con tanto ímpetu usando su mano? El cuchillo golpea, destrozándose a pedazos. Es estúpido. ¿Por qué es el cuchillo el que se rompe? Realmente estás fuera de las normas, ¿verdad? Elsa, cubierta de sangre, gira por el aire antes de hacer un aterrizaje con sus manos y celebra. Subaru pensó que estaba muerta. Pensó que la había utilizado como a una pieza de ajedrez para crear esta situación, creía que su vida se había extinguido, y había estado actuando con base a eso. Y aún así, al parecer no morí. Aunque en esta situación, se siente como que he llegado a visitar de nuevo a la muerte. Elsa, entonces, Melee está muerta. Mi pobre hermana. Al notar a Melee recostada en el suelo, Elsa murmura tristemente. Pero en un abrir y cerrar de ojos cambia su postura, girando hacia Reinhardt. Parece que tú también eres enemigo de mi hermana. ¿Bailamos? Ya has perdido tu arma, y no entiendo a quién estás protegiendo exactamente. Los sujetos difíciles son mis favoritos. Yo hago lo quiero como quiero. Este hombre detrás me deja hacer lo que quiero cuando quiero. Eso lo convierte en un cliente valioso. Y algo más, lamiendo sus labios, Elsa da una respuesta que solo un asesino entendería, pero con la palabra era fácil reconocer a quién iba. Reinhardt traga su aliento y apunta a Elsa como su oponente. Esta será tu última oportunidad. Me divertí. Fue maravilloso. Elsa, adiós su silueta, sería la última vez que la vería.
Y sería la última vez que escucharía su voz, como de costumbre, su despedida fue suave y sin consideración a los pensamientos de Subaru. Inmediatamente, Elsa salta hacia Reinhardt con una destreza animal, el héroe y la carnicera entran en combate. Concluirá en poco tiempo, la última cena sangrienta de Elsa Graniert. Subaru no puede morir aquí. Desviando su mirada de la batalla de Elsa y del cadáver de Meile, se abre paso en la colina. Se escucha el eco de la batalla detrás de él, distante. Los edificios se derrumban a lo largo de la ardiente capital, gritos y lamentos resuenan a través de este infierno. Padres llaman a sus niños, niños llaman a sus padres, mujeres llaman a sus hombres, hombres llaman a sus mujeres, en este pandemonio infernal lleno de llantos. Sí. Este es el infierno que Subaru ha creado. Ha creado este infierno, destruido la falsa imagen de Reinhardt y conseguido su objetivo. Todo lo que falta es... Tú eres, Growl. Subaru tropieza, casi se desploma y cae, cuando una masiva bestia lo agarra con su boca y lo arroja sobre su espalda. Subaru se aferra desesperadamente mientras su piel negra estalla en su vista, junto a la visión de su feroz rostro de león mientras corre. Tú eres, pero Meile, está muerta, es una de las bestias que Meile controlaba, llevando rápidamente a Subaru a través de la ardiente capital. Ferozmente Gultilau corre con Natsuki Subaru en su espalda. Él ya no tiene un amo, no tiene obligación de obedecerlo, pero aún así Gultilau carga a Subaru, de todo corazón. Por favor, encuéntrala, ella tiene que estar en algún lugar. Subaru reza, esperando que Gultilau pueda lograr un milagro. ¿Qué es esto que llama a su corazón? Constatada por emociones crípticas, la mente de Natsuki Subaru oscila entre la conciencia y la inconsciencia. Pero lo que realmente lo hace llegar al límite es lo que sucede a continuación. Es suficiente una afilada lanza de hielo es arrojada al lado de Gultilau mientras corre. Gultilau grita, tropezando sobre sus propios pies antes de estrellarse contra el suelo. Atrapado en la caída de la bestia, Subaru también golpea contra el camino de piedra. ¿Qué fue? Su visión se nubla mientras intenta mantener los ojos abiertos y ver lo que ha sucedido. Ve que Gultilau se encuentra erguido, múltiples lanza de hielo se encuentra a su lado izquierdo, mientras se prepara para atacar a la silueta de alguien que se encuentra dentro de una luz tenue. Gultilau levanta su viciosa garra, rugiendo. Tal vez era su dignidad como bestia, o su orgullo como el último animal que obedeció a la joven Meile hasta el final. Su golpe es lo suficientemente fuerte como para destrozar a un ser humano en pedazos. Sin embargo, antes de que él pueda asestar un golpe, una lanza de hielo se desploma para invadir la boca abierta de Gultilau, atravesando su garganta antes de entrar por su pecho, perforando su espalda, transformando a la bestia en un palo. Inmediatamente después del ataque estremecedor, pero no letal, el aire se vuelve frío, chisporroteando, mientras una helada blanca se extiende por todo el cuerpo de Gultilau, transformándolo en una escultura de hielo. Después de haber presenciado el fallecimiento de Gultilau, Subaru se levanta lentamente. No puede levantar el brazo izquierdo. Tal vez se dislocó con la caída. Debe de tener un dolor tan intenso como para hacerlo llorar, pero su cerebro no lo siente. Después de todo, si Subaru comienza a gritar aquí, se arruinará todo. Es suficiente, villano. Los dos se miran el uno al otro. Una ciudad ardiendo se encuentra a su lado y una bestia congelada en medio de ambos. Unos ojos amatista ardiendo con el deber y la indignación se enfrentan a unos ojos oscuros llenos de alegría irreprimible. Cabello plateado de tonalidad lunar, ojos amatista de corte más fino. Su semblante celestial electrifica el corazón de Subaru sin fin, y el sonido de su voz plateada que suena como el aria de un duende. Lo que ha perseguido, buscado, anhelado, nunca ha dejado de amar, su rostro, está aquí. Emilia. ¿Me conoces? Las cejas de Emilia se levantan en sorpresa, haciendo que Subaru se ría. Esta era la visión que veía en sus pensamientos, no, mejor dicho, era el mismo semblante que ella tenía cuando se conocieron por primera vez, y comenzaron su aventura por la capital. No tienen ni idea de cuánta atención a nivel nacional está recibiendo al ser una candidata a la selección real, no porque no sea consciente de ello, sino por su baja autoestima. A pesar de ser conocida en todo el mundo como el héroe que venció a la pereza, la codicia, la glotonería, la ira y la lujuria del culto de la bruja, aquellos males que atormentaban a la gente por siglos y los exterminaban. Y su historial, en este día, en este instante, llegaría a su fin.
¿Qué es lo que encuentras gracioso? No, lo siento. Es solo que, ¿cómo decirlo? Estoy feliz, te encuentras aquí. Y bien, no has cambiado ni un poco, siento como si hubiese sido recompensado. ¿Qué quieres decir? Cuando tú y yo nos... Emilia intentaba frenéticamente buscar en sus memorias. Pero Subaru sabía que no había ningún recuerdo de ello. Ese encuentro momentáneo solo permanecía en los recuerdos de Subaru. Fue ese encuentro momentáneo, esa última promesa que mantenía en penitencia a Subaru, lo que lo trajo aquí. Tú eres, Lia, no tomes en serio nada de lo que te diga. Put, ¿eh? Emilia buscaba por alguna pista en sus recuerdos, pero fue interrumpida por un gato gris sobre su hombro. Un espíritu que Subaru recordaba bien. Sus recuerdos de ese día son lejanos. Pero eso es exactamente por eso que pasaba más tiempo pensando sin cesar en ese día que lo recordaba habitualmente. Es inconcebible que se olvide de alguien que ocupó gran parte de esa memoria. Qué amable de su parte de llamarme mi nombre tan casualmente. Con lo extravagantes que son tus crímenes, ¿cómo piensa compensar para pagar por todo lo que ha hecho? Voy a compensarlo. Tal y como quieres. No hay forma de que escape de todos modos. Eso es muy amable de tu parte. Muy sospechoso. Subaru desabrocha su chamarra y extiende sus brazos en señal de no resistencia. Su ropa deportiva, esa ropa deportiva que ha estado usando desde el primer momento en que se conocieron, había estado sellada, pero ahora está expuesta. En sus pensamientos él creía que, si llegaba a tener una reunión con Emilia, tendría que ser de esta forma. Todo el tiempo anhelaba el día en que la vería de nuevo, y sería con este traje. Todo lo que voy a decirte son palabras de un loco que divaga. Por favor, no las recuerdes. Yo soy aquel que puso la capital en llamas. Y no solo la capital, el fuego se esparcirá por todo el país. Nadie podrá salvaguardarse de ello. Esta nación, los caballeros, no podrán manejar esta situación. El agitado discurso de Subaru confunde enormemente a Emilia. Put parece perdido en sí como para detener la charla de Subaru, detiene su ataque después de ver la situación en que se encontraba Emilia. Agradecido por eso, Subaru continúa. El prestigio de Reinhardt como el santo de la espada ha caído por los suelos. Puesto que no se sabe hasta dónde comienza el pacto que hizo el dragón para proteger a Lugnica, dudo que él haga algo. Eso es algo que he probado infinidad de veces, por lo que sé que estoy en lo correcto. Al final, Reinhardt y el dragón son iguales. Quemar la ciudad. Tú quemaste la ciudad. Planeas destruir todo el reino. No, te equivocas, hago esto para volverte la gobernante. Es la única forma. Una sonrisa aparece en el rostro de Subaru, mientras los ojos de Emilia se abren, completamente aturdidos. No hay manera de que cualquier cosa que Subaru diga pueda ser comprendida por ella. Siendo él quien ha prolongado esta divagación, no le importa si el comunicado puede entenderse. Viene de los profundos deseos de Subaru, por lo que tiene que haber resultados. Las llamas de la desgracia destruirán esta nación, aquel que terminará con el culpable detrás de esto no será Reinhardt, no será el dragón, sino tú. Ninguna de las demás candidatas al trono podrá superar esta hazaña. El héroe que romperá 4 siglos de tormento, serás tú eso no, pero ¿qué es lo que estás diciendo? Detente. No lo entiendo. No puedo entender nada de lo que dices. Emilia agarra su cabeza, tapa sus odios, intentando mantener fuera las palabras de Subaru. Las lágrimas brotan de sus ojos, cuando él ve ese sendero descendiendo por sus pálidas mejillas, un dulce golpe llega al pecho de Subaru. Parte de ello es la culpa por hacerla llorar. Parte de ello es por ver que sus acciones han logrado sacudir su corazón, haciéndole sentir una felicidad sombría. No tiene que entender, está bien si no lo entiendes. Todo lo que suceda a partir de ahora será por las decisiones que tomen los demás. Entonces obtendrás lo que tanto deseas. Esa fue la razón por la que puse el país en llamas. Todo fue por ti. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Quiero decir. ¿Cómo es que, Emilia se lamenta por la devoción que nunca anticipó, y por las ofrendas que nunca deseó. Es inevitable que ella esté triste. Es inevitable que ella no pueda entender. Subaru sabe que está equivocado. Subaru sabe que esto es incorrecto. Subaru sabe que esto no traerá felicidad a Emilia. Pero era el único método que él tenía. Conceder el deseo de Emilia, hacer a Emilia la gobernante y demostrar sus sentimientos por Emilia.
Con estas cosas en mente, y sabiendo desde el principio que estaba equivocado, Subaru llegó hasta aquí. Y entonces Natsuki Subaru se ríe, sonríe disimuladamente. Obsérvame, Emilia. Mírame. Detéstame. Recuérdame. ¿Quién eres? ¿Quién en el mundo eres tú? Decía Emilia con voz temblorosa, mientras Subaru se acercaba lentamente con los brazos abiertos y con los ojos cerrados. Se siente como si hubiera anhelado este momento por siempre. Ansia responder a esa pregunta ante la presencia de Emilia. Mi nombre es Natsuki Subaru. Subaru. Solo escuchar ese débil llamado de su nombre fue suficiente como para que una innumerable cantidad de emociones fluyeran a través de su cuerpo. Una emoción tan grande, que, con solo eso, Subaru estaba completamente satisfecho de estar en ese lugar. Con esos sentimientos en su corazón, y rezando para que termine esta frase sin que su voz temblara por ellos, arzobispo del culto de la bruja, representando a la soberbia, Natsuki Subaru. Arzobispo. Dando la más grandiosa presentación que pudo, Subaru pone toda su fuerza en sus piernas y patea el suelo. Natsuki Subaru concentra toda su fuerza dispersa en un solo punto de cuerpo para la última carrera hacia el final de su vida. Sacrificó a muchas personas, maltrató a los que quizás pudieran ser sus cómplices, encontró consuelo en aquellos con los que tal vez tenía vínculos y ahora finalmente llegó a esta amada niña. Soy el hombre que quemó el mundo, sacudió el país, mató al héroe Y. Tú matarás. Sintiendo el impacto de una lanza en su pecho, Subaru sonríe. Él cae de rodillas, incapaz de sostenerse a sí mismo, se derrumba, cayendo. Nunca llegó hasta Emilia, su cuerpo fue lanzado hacia el suelo de piedra. ¿Por qué? Subaru cierra los ojos, listo para aceptar el final, cuando algo le lleva a levantar los párpados. Emilia se encuentra a su lado derecho, mirándolo. Una de las lágrimas que salen de sus ojos cae sobre la mejilla de Subaru, haciéndole abrir los ojos. ¿Por qué? Preguntas repetidas y superpuestas. ¿Qué demonios podría significar este por qué? Se pregunta Subaru. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué viniste aquí a morir? Definitivamente hay muchos por qué en esas preguntas. Y le gustaría responder a todas y cada una de ellas, pero Subaru tiene escaso tiempo. Así que deja que su último aliento lleve su respuesta. Te amo. La muerte se acerca, tan vieja y familiar. Cada vez que Subaru ve a la muerte, es llevado a un lugar oscuro, solitario, desconocido. Es en verdad un lugar solitario, donde nadie soportaría estar por sí solo. Cada vez que Subaru ve a la muerte es llevado a ese lugar. Ese lugar de sangre y angustia, llantos y penas, y con una ligera presencia de amor. Pero ahora todo está bien. Él está satisfecho. Subaru tiene la sensación de que alguien en la oscuridad le susurra. Es confortable, es alentador, es una confirmación, es una confesión. ¿Pero por qué? Esta no es la amante que Subaru buscaba. Su amante está en otro lugar, en algún lugar donde él ya no se encuentra, con su sueño hecho realidad y sus esfuerzos recompensados. Subaru ha sacrificado a mucha gente y a sí mismo al final con ese propósito. Así que, está bien. Él no necesita salvación. Consuelo y salvación es lo que él obtuvo desde el comienzo. Definitivamente lo llaman. Llaman a su nombre con bondad, con misericordia, con amor. Y así Subaru se separa de la espiral de la muerte, mientras acepta a esa presencia lejana. Mientras los acepta, responde a las palabras de amor u odio, ustedes decidan, incluso, aunque me rechaces, yo no te olvidaré. Estaba agotada, sin armas, sin ayuda. Sin hermana. No veía un escape posible de esta situación. Alguien quien posee tantas bendiciones como las partículas de arena en tan solo 10 gr de ella. Es increíble, nada. Nada te ha hecho daño, había estado guardando su distancia, pero, aún así, sabía que moriría si lo deseaba. Su vida yace en la decisión del caballero pelirrojo cuyos ojos azules brillaban con intensidad. Escapar. Detrás de ella todo se estaba quemando. Delante de ella un monstruo capaz de asesinarla con solo el agitar de su espada. A sus costados lo mismo que al principio. Ya se había resignado. Sabía que era el final. Agachó la cabeza. Esperando el tajo final que acabara con su existencia y su nombre. Cerró los ojos, esperando que el dolor que sentía todo su cuerpo desapareciera. Pero, delante de ella, una tenue esfera de luz. Brillaba con una fuerte intensidad.
acercándose lentamente a ella y colocándose en el camino del caballero. Era un ser insignificante. Sigue siendo imposible, y debes saberlo tú también. Sí, lo entiendo bien, Reynard se acercó lentamente, pero, fue al estar frente a Elsa. En que se detuvo, la esfera de luz, se colocó a la altura de su rostro. Y sin más que hacer, o algo que decir nada más que esperar la muerte. Vete. ¿Qué? Su voz fue muy clara, después de todo lo tenía justo delante de ella. Vete. Intenta salvarte del infierno que has desatado y al monstruo que has dejado ir. Elsa no titubeó, tan rápido como la dejó pasar a su lado. Corrió sin mirar atrás, no buscando su salida de este infierno, sino, buscando a alguien que de verdad pensó que no tendría oportunidad de ver. Aunque su razón de buscarlo, este era el fin de su asociación, sin Melee y con el último trabajo hecho. ¿Por qué debía de buscarlo ahora? Todo ya había terminado. ¿Por qué lo estoy buscando? Miraba de un lado al otro, entre los edificios y las casas incendiadas, sin estar seguro si de verdad se encontraba ahí. Cruzando por unas calles, una silueta en particular llamó su atención, una mujer de cabello plateado parada frente a lo que parecía ser un cadáver. Recubierto de negro, N. No puede ser. Cayó sobre sus rodillas, N no debería de importarme, pero, aún así. Me duele, un profundo agujero en el pecho, el aire se le escapaba y cegaba. El dolor la había dejado inmóvil. Pero, Subaru. ¿Por qué? Si esto es lo que querías, Elsa se levantó nuevamente, se tomó su tiempo al caminar hacia él. No hay nada más que desee, solo ver que mi objetivo se cumpla al final de todo, no me importa qué decisiones tome. Mientras que pueda encontrarme con Emilia, tal vez valga la pena el esfuerzo, aunque repitiera eso hasta el final. Esa noche, repito lo mismo todos los días, finalmente, decir esto, es extraño, en su rostro, una felicidad inmensurable. Era un rostro lleno de felicidad, para mostrarse así, no, era la segunda vez que veía su rostro con una expresión tan feliz. Al final, creo que no sería imposible que lograra enamorarme de ti, Elsa, pasaron por tantos problemas, la libertad de un contrato que le dio libertad de todo lo que hubiera deseado. Te prometo que cuando todo termine, haré lo que tú quieras. Melee y tú podrán pedirme lo que quieran si de verdad harías todo por mí. ¿Por qué estás ahora así? Su abdomen teñido de carmesí, era fácilmente verlos, sus entrañas, alguna vez deseo verlos. Ahora que puede, le resultan repugnantes. Ya no es el mismo sentimiento de antes. De a poco, el infierno se desataba una vez más. Los escombros quemaban todo, tarde o temprano, a ella también. Un extraño sentimiento quemaba su estómago, unas terribles náuseas invadieron sus sentidos, retorcían su estómago, cayó de rodillas, y con sus manos limpió el hollín de su rostro. Y así, se lo llevó como una carga en sus hombros. Antes de despedirse, se acercó a sus fríos labios, y con un cálido beso, se despidió para siempre de él. Sin mirar atrás. Se reportó la pérdida de más de 70.000 habitantes, entre ellos 15.000 demi-humanos. Nunca se confirmó la muerte de la asesina de tripas. El caballero Reynard Van Astrea dio por hecho, que ella pereció al igual que las otras personas en el incendio en la capital. Pero, eso nunca fue tomado como hecho por el hermano de una de las víctimas del arzobispo, Natsuki Subaru. Sentada en su regazo, con pequeñas lágrimas en sus ojos, Spica era consolada por su madre. Peppa K, murió de esa manera. Usando su pulgar, limpió las lágrimas de su hija. Usando una dulce voz para calmar su agitado corazón. Sí. Luego de todo lo que hicimos juntos, así fue como su destino nos hizo cambiar de rumbo. De a poco, su llanto cesó. Llevando nuevamente a su hija dentro de casa, la sentó en el comedor y preparó la cena. Pasaban de las 7 p.m. y ya era hora de la usual cena especial de los fines de semana. Ambas como únicas residentes de este pequeño hogar, los horarios eran fijos y predecibles. Su hogar no contaba con pasadizos secretos ni rutas de escape de emergencia. Aunque Elsa, aún así, tomaba algunas precauciones. Luego de unos minutos, una cena caliente fue puesta sobre la mesa. Pescado ahumado con arroz blanco, ensalada y un poco de sopa. Era algo simple, pero suficiente para ambas. Spica sostuvo los palillos no sin antes hacer la usual reverencia. El silencio en la cena fue incómodo, hasta que luego de un suspiro, Elsa habló.
sé que no es el final que hubieras deseado escuchar, pero, tu papá hizo cosas que ni un otro hombre pudo haber hecho en toda su vida. Una pequeña sonrisa se le escapó a Spica. Sí, papá era increíble. Finalmente, no pudo contenerlo. Sosteniendo un trozo de arroz entre sus palillos, y con una enorme sonrisa. Papá enfrentó a varios arzobispos junto a Timada. Eran una pareja indestructible. Aunque, ese caballero, Reynard, su honor no fue salvado. Papá humilló el título de Santo de la Espada sin siquiera derrotarlo en combate. Fufu, no me esperaba esta reacción tuya. No podría esperar nada más de mi hija. Papá era increíble. Spica también podrá patear a un arzobispo del pecado, mamá. Elsa rió a carcajadas, luego de sorber algo de sake. Dio su explicación. Puede que sea imposible que llegues a hacerlo, pero según tu papá, mientras un individuo posea miasma de la bruja, es posible que aparezca un nuevo arzobispo. Hasta ese entonces, mamá te enseñará cómo ser una gran asesina. Oh. Gracias, mamá. Spica sonrió, verla feliz. Cuenta siempre conmigo, Spica. Era lo que hacía valer la pena tomar el camino por el cual tuvo que recorrer a su lado. Aunque ahora, solo haya quedado ella. Su hermana, y la primera persona quien le dio libertad. Tanta libertad que, estar a su lado finalmente luego de tantos años, pudo dejar que alguien amara su manchado cuerpo. No está sucio, tu cuerpo es lo más puro que he tenido el placer de tocar. Sus ruborizadas mejillas, luego de 2 botellas era normal terminar así. Lamento beber frente a ti, cariño, pero mamá necesitaba despejar un poco su mente. Lo entiendo, mamá. Permíteme. Spica sujetó los platos de la cena y los llevó al lavado. Elsa recostó su cabeza en la mesa. Viendo cómo su pequeña se encargaba de los platos. Tal vez era el alcohol, pero verla ahí, con un delantal tarareando una canción que ella suele cantarle. Le hizo imaginar un futuro en el cual una niña tal dulce como ella cuidaría de su madre hasta el final. Pero para hacer que ese futuro ocurra, era necesario cuidar de ella. Después de todo, es la única familia que tiene. Poco a poco, cerró sus ojos y así luego de años pudo dejarse llevar y descansar bajando la guardia. Mamá. Spica se retiró el delantal, viendo hacia la mesa, su mamá recostada sobre la mesa y la tranquilidad en su rostro. Era la primera vez que veía esa expresión en su rostro. Su mamá trabaja 6 días a la semana durante 12 horas diarias. Traía un buen salario por el cual valerse más que bien, después de todo solo era una gata a la cual alimentar. Spica subió a la segura planta, luego al regresar, trajo un cobertor el cual usó para cubrir a su mamá. Buenas noches, mamá. Besó su frente tiernamente antes de subir a su habitación. Su futón ya estaba listo, estaba algo cansada, luego de cepillarse los dientes y cambiar su kimono por su pijama. Se recostó en su futón y luego de cubrirse con él. Cerró los ojos y dejó que sus sueños hicieran lo demás. Elsa usualmente antes de recostarse da un pequeño paseo nocturno, en el cual verifica que no hubiera gente extraña merodeando cerca de casa. Recorre los alrededores, entre los muros de grandes mansiones tradicionales de Kararagi, largos caminos de grava los cuales los residentes conocen bien a Naoko. El nombre falso que usa Elsa, si esta rutina se detuviera, era fácil buscarle una explicación. Pero, si Naoko desaparecía en medio de su habitual caminata, serían una señal de alarma para vecinos y amigos de esta no tan joven Mada. Era una rutina en la cual, salía solo con un llamativo kimono púrpura. Su cabello libre al son del viento del verano y su pálida piel iluminada solo por una linterna de cera. Llevando en una mano un abanico púrpura. Nada llamativo, la verdad. Llevar consigo el abanico y esa linterna, era más que suficiente para protegerse. Ha llevado esa rutina durante 5 años y medio, en los diferentes hogares a los cuales se ha mudado junto a Spica. Sin falta, con excepción de este día. Los dulces cantos de las aves, eran un somnífero perfecto, la temperatura correcta y el silencio muy común en una zona residencial alejada del centro de Bannan. Además de ello, el último día de la semana. Naturalmente, era por ello que bebió la noche anterior. Pero, aunque ebria estuviese, ella aún así cumplía con su caminata. Alguien deslizó una hoja por el cerrojo de la puerta, cortando el seguro y forzando la entrada. Como si entrar a su hogar significase, dejaron a un lado sus zapatos de vestir. Donde un par de sandalias de tatami de diferente tamaño se encontraban.
Eran 3 personas, uno de ellos se mantenía a distancia de los otros 2. Caminaron por un pequeño pasillo, buscando algo. Al deslizar una de las puertas, pudieron ver a Elsa, pero, debido a que estaba cubierta por una sábana, ellos pensaron en alguien más. Sin perder tiempo, buscaron en la segunda planta de la casa y luego de deslizar una por una las 5 puertas de la planta, dieron con quien buscaban. Una niña de cabello negro, que descansaba con toda seguridad. Fue movida un poco y luego de ello, mamá. Sujetada por uno de ellos, fue amordazada además de cubrir sus ojos con una venda. Aprovechó un momento por el cual pudo arañar a uno de los atacantes, provocándole así una pequeña laceración. Dejando caer una pequeña gota de sangre, luego de ello, la metieron en un costal y salieron lo más rápido que pudieron, dejando pruebas de su presencia y de su manera en la que salieron de casa. No sin antes dejar una nota. Un intercambio, tu vida por la niña sin firmar, aunque escrita de manera impecable, fácilmente distinguida a la de un noble. En el momento en que Elsa despertó, fue un escalofrío la cual alertó a todo su ser. Espica. La nota justo frente a ella clavada en la pared con la flor que usa de broche su hija. Elsa corrió hacia la segunda planta donde pudo ver, como toda la habitación de Espica se encontraba desordenada, su futón fuera de lugar y un trozo de tela que era parte de su pijama. Espica, ¿quién? Justo frente a ella. Una pequeña gota de sangre, Elsa se arrodilló tomándose su tiempo, le bastó con solo tocarla para saber qué tan fresca estaba, hace cuánto fue provocada la herida, luego de ello, se levantó y dirigió hacia su habitación. Luego de unos minutos, Elsa salió vestida con su mejor yukata, llevando 2 palillos algo singulares en su moño que recogía su cabello, esto además llevando consigo bajo la manga, un abanico. Elsa bajó con elegancia las escaleras y luego de ello, se retiró de casa. Mantenía la calma, aunque era obvio que esto no era así, solo ella sentía sus rápidos latidos. Su rumbo, era claro. Sabía dónde estaba su hija, un presentimiento muy fuerte además, un espíritu menor cuyo brillo tenue indicaba el camino hacia su hija. Ella no dudaría apagar los pecados que han sido transmitidos a su hija, debido al padre de Espica, aquel quien le entregó su cabeza como trofeo para la actual reina de Lugúnica. Y quien ahora, solo busca una explicación de por qué. ¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. Sin perder tiempo, comenzó su caminata hacia lo profundo del bosque. Pero no sin antes hacer una pequeña llamada. Una coartada a lo que estaba por hacer, sería lo que le ayudaría a continuar la vida que ha llevado hasta ahora junto a su pequeña. Mientras más se acercaba, temía que su plan no fuera el correcto. Si fallaba podría perder la vida, o peor aún, la de su pequeña hija. Su hija fue secuestrada, por una persona a la cual perjudicó a alguien relacionado con su pasado. El único pasado del cual ahora podría decir que está orgullosa, si es por la sonrisa de su hija al escuchar sus historias. Ella sonreía, sus historias donde ella enfrentaba a quienes se resistían a sus kukris con audacia y valentía, aunque no valía de nada luego de que les abriera el abdomen luego de unos minutos en batalla. Siendo la única persona a la cual excitaba su encuentro y soñaba con el momento. Un pelirrojo que le bastó unos segundos para dejarla casi muerta, moribunda con heridas graves en todo su esbelto cuerpo y marcado por una cruel vida. Aquí, frente a ella, tenía a esas 2 personas que se atrevieron a tocar a su hija. Ambos sostenían fuertemente a su hija que con lágrimas en su rostro y boca cubierta por una tela pedía ayuda. Y parado frente a ella. Joshua, ¿aún hay algún asunto pendiente contigo? ¿Usted, hay alguna razón por la cual tenga que hacer esto? Hermano de uno de los ex caballeros más importantes de la capital de Lugúnica, después de Reinhardt. Ex caballero de la facción de Anastasia, el difunto Julius, el cual fue envenenado por su viejo amigo Ferris, pero, este último recibía órdenes de alguien más. Que alguien supiera su nombre no era sorpresa, luego de la campaña de búsqueda del asesino de su hermano. Natsuki, Naoko. Luego de una muy larga conversación con la reina, por fin, supe el nombre de las cenizas en la capital. Pero, él no tenía esposa, hija. Y es verdad que, la asesina de tripas Elsa Granier, nunca se le encontró un cadáver y su asesino, Reinhard van Astrea confirmó vagamente que murió quemada en el incendio que engulló la capital real hace 5 años. ¿Tú, qué estás diciendo?
El nombre de la asesina de tripas desapareció hace mucho, al igual que su cuerpo en el incendio. No soy la persona a quien estás buscando. Además, llevarte de esa manera a mi hija, eso es un delito, ¿sabes? Elsa solo dio un simple paso. Tan rápido como se hizo la acción, Joshua desenfundó un particular objeto y lo apuntó directo hacia ella. Entonces, si es eso cierto, porque llevas el apellido del asesino de mi hermano. Elsa mantuvo la postura. Había oído rumores en el centro de Bannan. Los comerciantes, debido a los constantes asaltos a sus caravanas y sus transportes, habían optado por una defensa más efectiva y destructiva. El uso de pólvora y un cañón de metal, un cañón de mano de un solo disparo. Pequeño, pero sus resultados eran muy efectivos y mortales a cortas distancias. Conocía el peligro si atacaba ahora. Aquel nombre del arzobispo, era el nombre de mi esposo. Fue aquel desconocido que asesinó a mi querido esposo y robó su nombre para sus atrocidades. Mi hija no tiene la culpa de los crímenes de un usurpador. TSK, aunque sea así. Tu rostro, es el vivo recuerdo de Elsa Graniert. Aunque no seas ella. Solo habrá una forma de averiguarlo. Joshua cambió la dirección del arma, quitando el seguro. Apuntó hacia el rostro de su hija. No. Tan rápido como intentó acercarse. Los dos hombres que sostenían a su hija se fueron contra ella, tirándola al suelo. Uno de los palillos que adornaban su largo cabello recogido cayeron al suelo debido a la fuerza repentina. Ambos fueron rápidos y amarraron sus manos detrás de su espalda. ¿Qué hacen? Lo que yo les pedí que hicieran en el momento en que notaran que bajaras la guardia. ¿Acaso creíste que no nos daríamos cuenta? Llevamos semanas vigilándote, comprando información entre los comerciantes del pueblo, sobre aquella mujer de ojos púrpura y su hija. Y yo, no soy quien buscan, yo soy Naoko Natsuki, y quiero que me devuelva a mi hija. Joshua fue rápido y pateó su rostro, haciendo que ella cayera de cara al suelo. Al caer, se hizo unas pequeñas raspones. Las heridas en su rostro quemaban muy profundamente su alma. Interpretaba su llegada como el castigo que merecía desde hace mucho por una vida de asesinatos. Mientes. Antes del incendio no existía ninguna persona cuyo apellido fuera Natsuki. Aquel demi-humano residente de esta ciudad nos lo dijo. Todo empeoraba, aunque no hiciera nada para ello. Ambos hombres levantaron a Elsa del suelo e hicieron que se pusiera frente a él de rodillas. Admítelo, eres tú quien colaboró con el arzobispo de la soberbia y le prendió fuego a la capital. Repentinamente otro golpe asestó su rostro, naturalmente, conociendo las historias que susurraban el nombre de Elsa. Aunque fuera capturada haría lo imposible para asesinar a su objetivo. Joshua las conocía muy bien. Tragó algo de saliva luego de golpearla. Luego del fuerte golpe, ella mantuvo su rostro oculto de Joshua y al levantarlo. Y yo no soy Elsa Graniert. Joshua vio un rostro que jamás hubiera imaginado en el rostro de la asesina de tripas, un rostro con rasguños y golpes, llenos de lágrimas. Su largo cabello que había peinado y amarrado con alfileres estaba deshecho. Aún con su labio cortado, continuó. Por favor, deja a mi hija. Si usted cree que soy ella, está bien, daré mi vida si eso evita que ella salga lastimada. Su voz solloza era sincera, no era falsa para nada. Era fácil saberlo. Aun si no fuera ella, luego de haber secuestrado a una niña, golpeado a la madre y luego asesinarlas, si alguien llegaba a enterarse su reputación como comerciante caería a los suelos. ¿Un sacrificio? ¿Es esto lo que la asesina de tripas haría por su propia hija? Parece que, aún los monstruos tienen corazón. Evitaré que salga lastimada, pero es un trato, te mataremos. La pequeña, luego de morder la tela que cubría su boca, finalmente pudo deshacer el nudo. Mamá. No dejes a Spica sola. Mamá. Elsa vio su rostro, verla llorar. Ver sus lágrimas recorrer sus mejillas y sus bellos ojos púrpura idénticos a los suyos. Cariño, mamá te ama. Mamá. Spica vio a su madre. Una hermosa sonrisa que calmaba todo su temor, pues, le daba seguridad de algo que pensó que ella había perdido ahora. Pero, esto no iba a mejorar a menos que cumpliera su parte. Forcejeando un poco con su muñeca, deshizo el nudo fácilmente y esperó el momento correcto. Llévensela, ella no tiene que ver esto. Joshua dio la señal. Joshua dirigió el cañón hacia la cabeza de Elsa, el hombre que la retenía tiró de su cabello e hizo que levantara la mirada y su rostro viera frente a ella el cañón del arma.
Este era el final, a menos que su hija hiciera su parte. Aún así, ya estaba lista para morir, aunque hubiera deseado poder seguir viendo cómo crecía su hija. Uno de los que retenía a Elsa se retiró y fue hacia Spica. Al estar lo suficientemente cerca, Spica golpeó al hombre en el estómago con su cabeza y corrió hacia su mamá. Joshua dirigió su mirada hacia la niña, pero ella embistió a Joshua con un cabezazo. ¿Mamá huye? El arma cayó al suelo. Elsa levantó nuevamente la mirada, y presenció cómo fue que ese hombre golpeó a su hija en el rostro. Asestándole una bofetada, golpeó sin titubear a su hija. Se acabó, niña. Después me encargaré de ti. Oye, nunca te atrevas a tocar a mi hija. Elsa golpeó con su hombro al sujeto que la retenía. Luego lo golpeó en la quijada con su puño rápidamente, sujetó uno de los palillos que yacían tirados a un lado de ella hace no mucho. Sus manos habían sido liberadas por ella misma, el nudo fue más fácil de lo que pensó al ver cómo su hija se liberó. Deténganla. En absoluto. Quitándole la cobertura a su palillo, liberó una filuda hoja púrpura. Uno de los sujetos que se acercaba detuvo su avance. Pero ya era muy tarde. Impulsándose de un salto, lo apuñaló en el abdomen, debido a la fuerza de la embestida terminó por tirarlo al suelo, este se desangraba poco a poco. Retiró su daga y la dirigió hacia Joshua. Estando de espaldas, en busca del arma, Elsa tenía la ventaja ahora, él no llegaría a tiempo. Todo terminaría rápidamente, pero, uno de los hombres sujetó del cuello a su hija. Mam. Forcejeó un poco, pero era inútil, Spica no era lo suficientemente fuerte. Spica. Joshua tomó nuevamente el arma y apuntó nuevamente hacia Elsa. Ella naturalmente se detuvo, se terminó la farsa, no habrá crimen si te asesino. Después de todo, tú no eres Naoko Natsuki, no soy ella, es cierto. Joshua quitó el seguro y se preparó para disparar. Elsa por su parte, solo ocultó el kukri especial. ¿Por qué era especial? Porque fue el último regalo de su hermana menor. Mi nombre es Elsa Graniert. ¿Y eso qué? Spica corrió hacia Joshua y lo apuñaló. El kukri que tenía Elsa había sido lanzado en un descuido de Joshua hacia el hombre que sujetaba a su hija. Spica giró la daga, lo que infligió aún más dolor a Joshua, provocándole una reacción natural al corte. Tu pequeña bastarda. Spica deja la daga clavada en su cadera, y corrió hacia su madre. No sin antes sostener el arma y llevarlo hasta su madre. Mamá. Spica se envolvió en los brazos de su madre. Elsa la sujetó fuertemente entre sus brazos, amorosamente calmó los rápidos latidos de su joven corazón. Ya, cariño, ya pasó, mamá nunca te dejará sola. Acariciaba tiernamente su cabeza, sujetando fuertemente a su querida hija. Ustedes, no se atrevan a irse. Aún yo no. Joshua sujetó el mango de la daga y tiró de ella, pero, el dolor era insoportable, solo pudo sujetarlo un par de segundos antes de soltarla y ver a Elsa, y a su hija. Spica ocultaba su rostro entre el busto de su madre. El calor ahí calmaba el susto de todo lo acontecido recientemente. Yo aún no estoy derrotado. El hombre que sujetaba a su hija salió de su escondite, con una enorme roca en manos. Justo detrás de Elsa, tenía de objetivo la cabeza de la asesina. Mamá. Cucu, un fuerte estruendo de escucho luego. La piedra cayó. El hombre que intentó acercarse cayó al suelo con gran parte del pecho esparcido a sus alrededores. Yo no tengo puntos ciegos. Cariño, mamá, eso fue increíble. Spica quedó impresionada, tal belleza en la muerte. Spica, la mortalidad de verdad es divina, pero, antes de tomar la vida por nuestras propias manos, debemos de estar seguras de dar el primer paso. Lo entiendo. Mamá. Joshua intentó nuevamente retirarse el kukri, pero el dolor lo aturdía y detenía. Mirando hacia Elsa y su hija. Ustedes. Tú estás loca para enseñarle esas cosas a una niña. Y tú debes de estar demente para quitarle a una madre a su hija. Un ceño fruncido miró fijamente con ojos fríos a Joshua. Sus manos comenzaron a temblar, su piel palideció un poco. Elsa se levantó del suelo con ayuda de su hija, ambas pasaron al lado de Joshua, Elsa por su parte se detuvo. Mirando hacia Joshua tirado en el suelo. ¿Hay algo que quieras decir? ¿Una disculpa tal vez? Eres una prostituta. Con sus sandalias de tatami, pisó con fuerza el mango de madera del kukri.
Elsa suspiró. Delante de una niña, no debes de hablar de esa manera. ¿Acaso tú, no tienes madre? El sangrado se detuvo, pero, aún así. Si no los socorrían pronto, sus heridas se infectarían y posiblemente muriera sin más. Spica sujetó la mano de su madre, siendo guiada por ella, hacia casa nuevamente. Pero, Elsa se detuvo. Antes de venir, pedí ayuda. Llegaran en cualquier momento. Joshua no podía creer lo que escuchaba. ¿Qué? ¿Acaso estás menospreciando la ayuda? ¿Quieres que les diga que solo curen mis heridas y que se vayan sin más? ¿Acaso quieres que te mate de una vez? No podía quejarse, si viviría un día más. Podría preparar nuevamente su ataque a Elsa y si intentas hacer algo así nuevamente. Yo misma te mataré sin más. Aquel brillo púrpura y ojos fríos. Amenazaba e imponían terror con esa sonrisa tan simple. Joshua lo entendía. Elsa se alejó de ahí junto a su hija. Sin mirar atrás, se disponían a regresar a casa. No muy lejos de la capital de Lugúnica, un carruaje cruzaba los espesos bosques que yacían a sus alrededores. Los dragones de tierra habían descansado por completo, y ahora estaban dispuestos a terminar el tramo en ese mismo día. El conductor parecía somnoliento, pero era el silencio del bosque y el canto de las aves a las lejanías que serenaban el camino. El pasajero de este carruaje, no estaba para nada tranquilo. Había optado por huir, aún estaba vivo, pero no había cumplido su cometido, vengar la muerte de su hermano. Aunque, el que lo asesinó ya estaba muerto, le era imposible dejar que esto quedara así mientras que su principal colaboradora siguiera viva. Pero es gracias a ella, que él ahora sigue con vida. Siendo una asesina, dejarlo vivir, era absurdo. Joshua se perdía en sus pensamientos. Fue ahí, en que un ligero bache hizo que golpeara su cabeza contra la puerta. Oye, tú. Ten un poco más de cuidado, al ver por la pequeña ventanilla. El conductor de su carruaje no se encontraba presente. Los dragones de tierra se asustaron de algo, así volcando el carruaje consigo. Las riendas se soltaron, ambos dragones aprovecharon para huir. ¿Qué está pasando? Al salir del carruaje con algo de esfuerzo, pudo ver una inmensa nube de oscuridad. Una niebla tan oscura que era imposible ver qué había detrás de ella. Capaz de comerse la luz, no había nada que pudiera describirlas perfectamente. Una enorme presión hizo que dudara sobre lo que era en verdad, si de verdad, el sentimiento que erizaba su piel y su mente gritándole a su cuerpo, huye de aquí. La oscuridad comenzó a moverse poco a poco hacia él. ¿Qué es lo que eres? La sombra se acercó rápidamente. Joshua no tuvo tiempo de reaccionar. Antes de darse cuenta, la oscuridad estaba frente a él. Eran susurros, muchos susurros. Naturalmente, tragó algo de saliva, pues no sabía qué estaba por suceder. Unca. ¿Qué eres? Atrevas a tocarlas otra vez. La oscuridad se partió en dos. Y dos grandes filas de dientes aparecieron frente a él. Sin tiempo de reaccionar. La enorme boca se cerró, y lo devoró. Aún así, estaba vivo. Pero, él hubiera deseado no estarlo luego de ello. Varios minutos después, Joshua fue recogido por una caravana de comerciantes que lo llevaron hacia la capital. Luego de ese día, Joshua nunca más volvió a hablar. Sus murmullos y gritos sin sentidos, había perdido totalmente la cabeza. La oscuridad nunca más fue vista otra vez. Al menos, luego de que el santo de la espada la destruyera por completo. Elsa cargaba a su hija en su espalda. Al igual que ella, tenía ligeros rasguños. Pero afortunadamente, no tenía sus moretones o cortes por los golpes de los hombres que ahora, solo eran cadáveres. Cargando a su hija en su espalda, evitó hacer ruido y mucho menos perder el equilibrio. Estaba aún asustada, sus manos temblaban luego de lo que acababa de hacer luego de años. Lentamente por un sendero, pudo ver la pequeña villa en la cual vivía. Afuera de las casas aledañas, estaban sus vecinos y vecinas. Que, al verlas, entraron en pánico y fueron rápidos en socorrerlas. Una de ellas, corrió de regreso a casa y al salir trajo consigo un pequeño botiquín. Señorita Natsuki. Naoko. Elsa mostró un rostro de alivio. Al verla, solo pudo sentirse nuevamente como la mujer que había estado fingiendo ser en los últimos 5 años. Karen, gracias por venir, pero, ayuda a mi niña primero. Yo estoy bien. Elsa le entregó con mucho cuidado a su espica.
Karen la sujetó con fuerza, con ayuda de su esposo, llevaron además a Elsa en la casa de su vecina. Aunque, su casa se encontrara a varios metros de la casa en la que estaba por entrar. La mujer quien la estaba ayudando fue quien le dio los consejos necesarios para criar a Spica, y en ocasiones, Elsa ha sido quien ha cuidado a las hijas de Karen. Aún sin saber quién era en verdad la mujer que dejaba entrar a su casa, no importaba, la mujer que ella conoce es Naoko Natsuki. Y ella y su pequeña necesitan ayuda. Estaba cansada, y ya no esperaba nada más que descansar ahora que sabía que su hija estaba ahora a su lado. El esposo de Karen cargó a Elsa. Con su ayuda, fue delicadamente recostada en el futón. Al estar recostada al lado de su hija, finalmente, pudo descansar. Aunque, aún no era ni siquiera mediodía. Hace 5 años era casi otoño, Elsa intentaba dormir, pero, el ruido de afuera del carruaje y de los baches que mecían de un lado a otro el carruaje se lo impedían. Aún faltaba varias horas para llegar a su destino, para evitarse problemas, recortó su cabello. Su vestimenta era diferente a la usual. No era nada parecido al revelador atuendo que llevaba antes. Un abrigo que cubría una blusa blanca y una falda negra con unos zapatos negros. Esta mujer no era Elsa Granier, ya no existía Elsa Granier. Entre más se mecía el carruaje su estómago comenzó a revolverse, tenía que aguantar un poco más. Señorita, ese sí. Si usted continúa así, terminará por vomitar. El demi-humano le ofreció una bolsa de papel, con algo de dificultad Elsa lo tomó. El demi-humano era viejo, era fácil notarlo por su pelaje gris y voz grave. Elsa sostuvo la bolsa, lo intentó lo mejor que pudo, pero vomitar era inevitable. Era de esperarse, ¿puedo preguntar por qué viaja hasta Kararagi, señora? Natsuki, Naoko Natsuki. Y gracias por la bolsa, amablemente, el hombre la recibió, la puso a un lado junto a lo que parecía un compartimento especialmente para ello. Aún para ser un transporte económico, contaba con algo así. Si pregunta por qué, no sabría responderle, al menos, no deseo hacerlo debido a que mis razones son algo especiales en mi situación actual. ¿Quiere alejarse de los problemas? Dejar atrás lo que alguna vez fue, ¿verdad? Cambiando la dirección de su mirada, asintió. El anciano demi-humano suspiró, retirando de una pequeña bolsa de tela que se encontraba a su lado retiró una carta. Y se la entregó a Elsa. ¿Y eso, qué es? Es un contacto mío, posiblemente te vendría bien algo de ayuda para ti y tu bebé que está en camino. Sé cómo es que, el anciano usando su dedo índice, picó su nariz. Con esto es fácil notarlo, además, no muchas personas tienen náuseas con dragones de tierra con protección divina. Ya veo. ¿Está huyendo del padre del niño, o tal vez? ¿Intenta huir del recuerdo de aquel hombre? Pregunto sin más, en cierta parte tenía razón. Pero, más allá de lo que había sucedido en la capital, ahora que tenía esta oportunidad no la desaprovecharía. No, solo, quiero cuidar del bebé que creamos juntos suspiró, y asintió el anciano al entenderlo. Ya veo, lo lamento mucho. Espero que, esta carta te sea de utilidad. Finalmente, Elsa tomó la carta que se le había ofrecido. Muchas gracias, le estoy de verdad agradecida, el anciano sonrió, no hay por qué. Señorita Natsuki. Aún le resultaba extraño usar el apellido y nombre de la madre de él, pero, era mejor que los nombres falsos que había pensado ella, hace 3 años y 10 meses con mucho cuidado, mecía a su pequeña en brazos. Sus dulces balbuceos, eran muy enternecedores, jamás hubiera imaginado que alguien así saliera de su cuerpo. Una hermosa niña de cabellera negro, y ojos púrpura. Aún era temprano para la hora de dormir, pero luego de su cena de leche aspica, fue inevitable que ella cayera dormida. Con mucho cuidado, Elsa recostó a su pequeña en su futón. 2 futones habían sido puestos uno al lado del otro para hacer una enorme cama en la cual, gran parte de ella le perteneciera a su pequeña niña. Fufu habían pasado varias horas desde que la había recostado, aún así, Elsa no podía dormir. Pues lo único que hacía era ver a su pequeña dormir. Pequeñas mejillas regordetas, y una suave piel. Su mano se acercó al rostro de su pequeña, pero, se detuvo a medio camino. Tiene rasgos encantadores, pero, es tan pequeña que siento que la rompería si la tocara. Aun siendo su hija, lo reconocía. Una niña así, siendo parte de ella naturalmente sigue siendo extraño.
Durante los primeros días se le hacía difícil, pero la ayuda de sus vecinas vino como daga al cuello. Sigo sin ser experta, explica. Lamento que mamá sea inútil en ciertas cosas, y que de vez en cuando no sea capaz de parar tu llanto. Había sido tan difícil, había ocasiones en que no podía dormir, se privaba del sueño con tal de que Spica pudiera dormir bien. Pero, en ocasiones era imposible hacer que su pequeña durmiese tranquila. Mamá, lamenta que no puede ser la madre que Spica de verdad necesita. Soy una inútil si no debo de asesinar a alguien. Pero, cariño, mamá hará todo lo posible para que puedas vivir una vida pacífica. Una vida en la cual puedas crecer, ser lo que quieras y tal vez, solo tal vez, enamorarte y cuidar de tu propia familia. Era inevitable. Spica, gracias por ser mi hija, gracias por permitirme esforzarme cada día más en aprender a cómo calmar tus llantos, tus inquietudes y tus miedos. Ser la mujer en que dependas de un cálido abrazo y dulce beso en la frente. De sus ojos comenzaron a brotar lágrimas. Era feliz, más feliz que nunca en su vida a comparación de lo que fue alguna vez. Antes su mayor placer era el asesinar, pero ahora, ¿esto cómo se le podría comparar? Con mucho cuidado, besó la frente de su bebé. Sujetando el cobertor, Elsa se cubrió nuevamente hasta el cuello, luego de acomodarse, miró hacia el techo. Buenas noches, Spica. Poco a poco fue cerrando sus ojos. Y así, prepararse para otro día más del arduo trabajo de una madre soltera. El presente Elsa abrió los ojos, ella pudo ver una lámpara de techo, con una cuerda colgando frente a ella. ¿De dónde? Lentamente se levantó, mirando a sus alrededores, un futón tendido a su lado yacía no muy lejos de ella. Tan rápido como se sentó, la puerta corrediza fue deslizada. Elsa dirigió su mirada hacia allí, y luego. Con unos enormes ojos púrpura, un largo cabello negro y una piel algo pálida, una niña estaba ingresando con una bandeja con un recipiente de agua y una pequeña toalla. Miraba cuidadosa la bandeja para evitar que ésta cayera, pero, al levantar la mirada y ver a su madre, Spica dejó caer la bandeja con todas las cosas. Rápidamente corrió hacia su madre y la abrazó con fuerza. Mamá. Has vuelto. Has vuelto. Elsa se exaltó un poco, pero era fácil entender cómo se sentía su hija. Nunca me he ido, cariño. Spica se aferró con fuerza a su madre. ¿Por qué lloras? ¿Cuánto tiempo dormí? 3 días, has estado inconsciente durante 3 días, mamá. ¿3 días? Oh, es demasiado descanso para mí. Tengo que volver al trabajo, si no, ¿cómo compraré los dulces para mi niña? Spica sonrió, y se aferró a los brazos de su madre. Elsa estaba feliz. Era feliz, ahora más que nunca. Luego de despedirse de Karen, Elsa y Spica regresaron a casa. Luego de la ayuda de un cerrajero, cambiaron la cerradura de la entrada por una nueva. Luego de enviar algunos reportes por correo, tarareó sentada en la sala, terminaba el documento. Luego de una firma, Elsa dejó de lado su pluma. Mientras, desde el borde de la sala Spica se acercó y preguntó. Mamá. Ha pasado un tiempo, pero quería saber si tú quisieras lavar el cabello de Spica. ¿Un baño? ¿Sí? Elsa sonrió. Estaré encantada en lavar tu cabello, Spica. Spica sonrió. Ya en el baño, el vapor del agua caliente cubrían por completo una esbelta y pecaminosa figura. Quien con una esponja en mano limpiaba la espalda de su hija. ¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. Mamá. No tan fuerte. Oh, lo lamento. Lo lamento. Fufu, lo haces a propósito. No. No. ¿Cómo crees? Spica sujetó la cubeta frente a ella, y lanzó su contenido hacia el rostro de su madre. Kia. Está fría. Spica. Ja 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 ja. Eso te lo mereces por Kiri. Al igual que su hija, Elsa virtió agua fría en la espalda de su hija. Además de limpiar el champú de su cabello, erizó su piel y le provocó una fría sensación. Mamá. Cucu, tú te lo buscaste. Así estuvieron unos minutos, ambas, jugaron y rieron como madre e hija con la inocente diversión de una guerra de agua. Ya ambas calmadas, se metieron a la tina. Sumergieron por completo sus cuerpos, Elsa mantenía solo su cabeza en la superficie, mientras Spica mantenía su boca bajo el agua haciendo burbujas. El agua estaba en la temperatura perfecta.
Fácilmente podían estar ahí un buen rato antes de desmayarse, pero, ya, con esto es suficiente. Elsa se levantó. ¿A dónde vas, mamá? Elsa se cubrió con una toalla. Tengo que preparar la cena. Si deseas estar un rato más en la tina, está bien. Pero no tardes mucho. Ok, Elsa deslizó la puerta del baño y salió. Un arduo trabajo era necesario para secar su cabello, pero luego de un buen rato finalmente pudo ir hacia la cocina después de vestirse con su yukata púrpura favorita. Tomando el delantal que se encontraba al lado de la estufa, usando una tela, sujetó su cabello y se preparó para preparar la cena. Está bien, comencemos. Varios minutos después, Spica bajaba las escaleras, lentamente se tomó su tiempo para dirigirse al comedor donde un dulce olor llamaba a su nariz. Al llegar, su madre yacía sentada elegantemente frente a su comida. Al ver a Spica, abrió los ojos y con una sonrisa, espero te guste. Spica se sentó, frente a ella, un pescado ahumado con una porción de arroz y una sopa de helado con algunas patatas ahumadas. A un lado del pescado había limones partidos y frente a Spica, unos palillos. Ah, ¿sí? Muchas gracias, mamá. Sujetando sus palillos. Agradeció la comida y comenzó a engullir. No pasó mucho tiempo hasta que finalmente terminó de comer. Con ayuda de su hija, Elsa comenzó a lavar los utensilios y los platos. Con ayuda de su hija, el trabajo de lavar los platos y las ollas usadas se hizo una labor más sencilla. Fue cuando vio a su hija bostezar, y luego de ella un rostro somnoliento que llamó su atención. Spica, está bien si vas a tu habitación a prepararte para dormir. Ah, pero mamá, no tengo sueño. Spica. Sí, entiendo. Spica se retiró su delantal, dejándolo al lado de la estufa. Se dirigió hacia las escaleras. No olvides cepillarte los dientes. Sí, mamá. Elsa suspiró, por la ventana del lavado. Era fácil ver el cielo nocturno, lleno de un sinfín de estrellas que iluminaban la oscuridad de la noche. Es increíble. Una vida así, es de verdad increíble. ¿No lo crees? Meile. Me hubiera gustado que también lo pudieras vivir a mi lado. El pasado, su pasado. Aún no desparecía, pero fue el pasado lo que la hizo como es ahora. Una madre vigorosa. Capaz de asesinar por protegerla, al final. Ser mamá no es para nada aburrido, ya no extraña esos días. Porque ahora, tiene retos más complicados. Cuidar de su pequeña niña, ver cómo se gradúa de sus estudios. Cuidar de que no siga malos pasos. Impedir que se escape de casa para ir a ver a su novio. Verla irse de casa, casarse, verla tener hijos. Cuidar de sus nietos. Ver su felicidad. Nunca ha sido una mala decisión haber aceptado ese trabajo para ti, Subaru. Nunca me he arrepentido, y nunca lo haré. Caminando por el pasillo de la segunda planta. Se dirigió hacia la habitación de su hija. Al deslizar la puerta, pudo ver a su pequeña dormida. No pudo evitar sonreír al verla. Al estar tan cerca a ella, su mano se dirigió hacia su cabeza y con mucha delicadeza la acarició tiernamente. Dulces sueños, mi pequeña. Besando su frente, pudo ver cómo el rostro de su hija se dibujó una pequeña sonrisa. Elsa salió de la habitación, dejándola sola a su hija. Luego de recostarse, le era fácil quedarse dormida. Aún más sabiendo que su hija dormiría pacíficamente. Una mano oscura se deslizó hacia su pequeño rostro, parecía peligroso. Pero, solo acarició con cariño su rostro. ¿Quién lo diría? La oscuridad retrocedió, cubriendo nuevamente a su hija. Se fue hacia las sombras y se dirigió a otra habitación. Frente a él, la mujer que hizo todo esto posible. Y todo fue gracias a ti, ¿quién lo diría? Al final, me enamoré de ti. Elsa. La oscuridad se acercó a su rostro, sujetándola, acarició con delicadeza su rostro. Y antes de irse, besó su frente. Despidiéndose para siempre. De este mundo. Gracias por convertirme en padre, Elsa. Gracias por todo. Poco a poco, la sombra desapareció. Y se desvaneció para siempre. Desapareció para siempre de este mundo diferente. Fin. I've been locked out of hell.